He aquí un informe de una noche muy extraña a principios del otoño de 1989. Hacia la 1:30 de la madrugada, conducíamos por una carretera rural entre Montebello y Alabaster, en Alabama. Estaba nublado y había una sensación de opresión en el aire. Los dos nos sentimos inquietos, pero lo atribuimos a los nervios. A medida que seguíamos conduciendo, la impresión de que algo no era como debía aumentaba, y yo conduje más rápido, ansioso por salir del tramo campestre de la carretera y entrar en una zona iluminada. Por aquel entonces, yo era estudiante de la Universidad de Montebello y había conducido por esa carretera cientos de veces, pero aquella noche me pareció diferente. Cuando llegamos al cruce de la autopista 31, olimos un hedor horrible y empecé a perder tracción en la carretera, que parecía mojada, aunque no había llovido recientemente. Al reducir la velocidad para girar, me di cuenta de que la carretera estaba cubierta de despojos. Había una zona de unos 400 metros de largo cubierta de partes de animales, órganos y vísceras, que al menos espero, no fueran humanas. Olían mal, pero no realmente a podrido. Era un olor extraño como a ozono y azufre mezclado con carne. Entramos en el edificio de autoservicio aledaño, y preguntamos si el empleado había notado algo. Pensamos que tal vez se había estrellado un camión de una planta empacadora de carne, pero todo lo que dijo el empleado fue que le había parecido oír que llovía muy fuerte, pero cuando se asomó, el estacionamiento estaba seco. Poco después vino un camionero y también comentó los despojos que había en la carretera. Llamamos a la policía local para ver si alguien podía limpiar el desastre. Como mi amigo y yo teníamos que ir a Birmingham y ya se nos hacía tarde, nos fuimos antes de que apareciera la policía. Al día siguiente me pasé a preguntar por lo sucedido y no había ninguna prueba de que hubiera habido nada raro. Dijeron que el empleado había renunciado. Un tiempo después se lo comenté a uno de los policías de Alabaster y me dijo que no sabía nada al respecto, y me sugirió que no fuera a molestar a nadie más por ello o podrían pensar que estaba loco y encerrarme. Mientras conducía de vuelta a Montebello, me di cuenta de lo que parecían ser agujeros profundos en un patrón que se asemejaba a las huellas que cruzaban un campo y luego cruzaban la autopista 115. Los agujeros en el campo estaban rodeados de tierra removida, pero en la carretera parecían fundidos en el asfalto. Un equipo de carretera estaba ocupado rellenándolos. Fuera lo que fuera, tenía una zancada de unos 2 metros y dejaba huellas de unos 41 centímetros de ancho. Durante varios años, el patrón de huellas en la carretera fue visible, ya que los parches eran más oscuros que la carretera circundante. Luego repavimentaron toda la carretera. Pregunté en la escuela y lo único que me dijeron fue que habían oído que había habido un accidente de coche allí la noche que vimos los despojos, y que el coche se había quemado. Una vez, cuando me quedé en casa de mi hermano y cuidé a mi sobrina, pusieron la cámara del bebé para que pudiera verla en la pequeña televisión que venía con ella. Cuando oí unos susurros mientras estudiaba y empecé a cabecear, me di cuenta de que venían del monitor. Cuando me giré para mirar la televisión, había una sombra oscura cerca de la cuna de mi sobrina. Al principio, supuse que era algún tipo de retroalimentación o algo así. Nunca me he sentido más aterrorizado en toda mi vida, pero era evidente que la sombra había aparecido donde antes no lo había hecho. Me apresuré a la habitación de mi sobrina y miré a mi alrededor, pero no pude ver nada, así que la saqué de allí inmediatamente. Cuando volví al televisor, la sombra obviamente había desaparecido. Cuando le conté a mi hermano lo sucedido, me apartó y me advirtió que no se lo contara a mi cuñada por miedo a que se asustara. También dijo que había presenciado el mismo incidente varias veces antes, con los mismos susurros. Permanecieron en esa casa durante unos 4 años más, y durante las primeras etapas del desarrollo del habla de mi sobrina, esta le hablaba a su madre de su amigo especial. Todavía me aterroriza a día de hoy. Mi hermano me informó de que cuando se fueron, mi sobrina se deprimió terriblemente porque echaría de menos a su amiga. Su madre la tranquilizaba diciéndole que podía llevarlo consigo, pero solo le decía que no podía salir de casa. Al parecer, nunca vio la maldita sombra, a pesar de que nunca le hemos hablado de ella. A principios de 1983, cuando tenía 49 años, viajé a la zona de Cheetah, en Manchester, para la boda de mi hijo. La víspera de la ceremonia me dirigí a la iglesia para familiarizarme con el recorrido. Nunca había estado en Manchester.
Al cruzar la carretera principal, vi un cementerio bastante deteriorado con barandillas oxidadas, hierba muy larga y lo que me pareció una capilla con una torre cuadrada. No recuerdo si aparté la mirada y luego la devolví, o si lo que ocurrió pasó ante mis ojos. De repente, la escena cambió. El cementerio estaba limpio, los ladrillos amarillos y sucios, las barandillas recién pintadas. Las nubes fueron sustituidas por el cielo azul y el sol. Varias figuras caminaban con bastante rapidez por un sendero invisible a mi derecha. Eran dos mujeres de unos 30 años. La que estaba más cerca de mí llevaba el pelo recogido, con un pequeño sombrero circular de flores y una sombrilla de color crema para darle sombra a ella y a su acompañante. Llevaba un vestido blanco largo y ajustado que se balanceaba de un lado a otro con un movimiento de sacacorchos, una blusa con volantes de cuello alto y guantes blancos casi hasta los codos. Su compañera era más baja, con el pelo suelto hasta los hombros. Mantenían una animada conversación, demasiado lejana para que yo pudiera escucharla. Otras figuras en el camino, a unos 6 metros antes y detrás de esta pareja, eran menos claras. Rápidamente, toda la escena se desvaneció y volvió la monótona actualidad. Unos 10 o 15 minutos después, llegué a un cruce de carreteras. Enfrente había un patio bordeado por 4 o 5 tiendas con fachadas modernas situadas en semicírculo. Observé otras tiendas a mi derecha y volví a dirigirme al patio, dispuesto a cruzar la concurrida carretera cuando el tráfico lo permitiera. Ahora había 4 o 5 mesas de madera con sillas. Varios hombres estaban sentados en las mesas, mal vestidos con una gruesa franela gris y grandes gorras planas. Las tiendas que había detrás parecían vacías, con escasos escaparates, no sé muy bien de qué. Alrededor del borde de la acera había 3 escalones elevados, con volardos a unos 6 pies de distancia. Toda la escena era gris, como en una fotografía antigua. Tuve la impresión de que los hombres estaban fuera de una casa pública o de un café. Estaban conversando, pero no podía oír nada, ni siquiera el tráfico moderno que pasaba a mi lado. Me invadió una sensación de estar fuera de este mundo y, sin embargo, me pareció familiar de alguna manera. Luego todo se desvaneció, para ser reemplazado por la escena moderna. Al no poder disfrutar de su jardín por la gran cantidad de hormigas, mi madre decidió destruir los 6 grandes nidos que habían aparecido en su cesta. Los venenos convencionales tuvieron poco efecto, así que, desesperados, vertimos parafina en cada nido y les prendimos fuego. Pensamos que el problema estaba resuelto. Un par de días más tarde fuimos a comprobar los nidos y encontramos cientos de hormigas correteando con pequeños huevos blancos que aparentemente estaban rescatando de las ruinas. Ante el temor de que se formaran nuevos nidos, hervimos agua y la vertimos sobre los montones ennegrecidos. Ningún insecto podía sobrevivir a ese tratamiento, o eso creíamos. Al día siguiente, el umbral de la puerta, los alféizares de las ventanas e incluso el revestimiento de las paredes estaban marrones con lo que parecían ser hojas de té. Una inspección más detallada reveló varias filas de hormigas que se extendían desde la parte trasera de la casa hasta los nidos en ruinas del césped. Las hormigas recogían los cadáveres de sus congéneres, los transportaban unos 10 metros por el camino de cemento y los dejaban fuera de nuestra casa para mostrarnos lo que habíamos hecho, o eso parecía. Luego volvían a por más, trayendo incluso nuevos muertos. El trabajo estaba claramente bien organizado. La venganza de las hormigas nos desconcertó tanto que no tomamos más medidas contra ellas, a pesar de que en pocas semanas los nidos estaban tan ocupados como siempre. Mi padre sirvió en Chipre en el 42, una pequeña unidad de topografía e impresión de mapas de los Royal Engineers. La unidad tenía su base en las afueras de un pueblo pesquero llamado Chic, en la costa sur de la isla. Los pocos edificios de ladrillo y piedra se utilizaban sobre todo para albergar las imprentas, las zonas de procesamiento, etc. Así que, aparte de los oficiales, la unidad de unos 150 a 200 hombres vivía en grandes tiendas de lona para 4 personas. Estas eran extremadamente populares entre la población local de gatos y, con el tiempo, quizás 70 gatos fueron adoptados por varios escuadrones. O quizás sería más exacto decir que los gatos adoptaron a los hombres. Sea como fuere, el resultado era que los hombres dejaban cuencos de agua y restos de comida y sus mascotas volvían una y otra vez.
La práctica nunca se sancionó oficialmente y los gatos no dejaban de ser alimentados, pero la actitud general era de tolerancia, probablemente porque la presencia de los gatos disuadía a otras criaturas como las ratas y los ratones. Este era el acuerdo cuando mi padre llegó en 1959 y duró todo el año 1960, pero al año siguiente se decidió convertir algunos de los edificios ahora vacíos en viviendas y desalojar las tiendas. Así que en las semanas siguientes el número de tiendas se redujo a medida que se desmantelaban y sus ocupantes se trasladaban a nuevos alojamientos. Mientras esto ocurría, los funcionarios dejaron claro que no se permitiría la presencia de gatos en las nuevas zonas de alojamiento ni en sus alrededores. Aunque nadie dijo mucho, la creencia popular era que los gatos serían recogidos y destruidos cuando se desalojaran las últimas tiendas. Nunca se sabrá si esto ocurrió o no, ya que esa última mañana, cuando se recogieron las últimas pertenencias, no se vio ni un solo gato. Esto fue muy inusual y provocó muchos comentarios. ¿A dónde habían ido? Nadie creía que los gatos hubieran sido ya recogidos porque habrían oído algo. En cualquier caso, quien lo hubiera hecho habría hablado de ello, si no inmediatamente, seguramente en los meses siguientes. Es posible que algunos de los dueños de los gatos los ahuyentaran, pero todos estaban seguros de que los gatos acabarían volviendo en busca de comida. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen los gatos. De hecho, más tarde se vieron algunos gatos fuera de la alambrada perimetral o cerca de la cocina, pero se mantuvieron muy alejados. Curiosamente, aunque los animales sabían perfectamente quiénes eran sus dueños, y los hombres se habían trasladado a no más de 150 a 200 metros de su ubicación original, ni un solo gato se aventuró a entrar en las nuevas zonas de alojamiento. Para los hombres de la unidad de mi padre, parecía como si los gatos supieran de algún modo que estarían en peligro si lo hacían. En general, el incidente se consideró peculiar y fue tema de conversación durante un tiempo, pero poco a poco se fue olvidando. El artículo de David Hamblin sobre las estaciones de metro perdidas y las ciudadelas subterráneas que existen bajo Londres me recordó algo que me contó un vecino en el verano de 1996. Era ingeniero de mantenimiento y reparación de maquinaria grande y pesada y me explicó que una vez tuvo un trabajo de reparación bajo el Teatro Palacio del centro de Manchester. Después de terminar un trabajo, solía deambular por los alrededores para matar el tiempo, o para escaquearse de otros trabajos que se le pedían en otro lugar. En esta ocasión, recorrió muchos pasillos y bajó escaleras, y se sorprendió de la longitud de los pasillos y de las filas de puertas que tenía delante. Se asombró aún más al encontrar algunas zonas abiertas que parecían calles mal iluminadas. Aunque le resultaba difícil juzgar su tamaño real, se dio cuenta de que había pasillos muy grandes y muy limpios y tipos de calles que iban en todas direcciones. Sintiéndose un poco incómodo, decidió volver a subir, pero se encontró con dos hombres que le llevaron a una habitación y le interrogaron durante más de una hora. Ambos iban vestidos como policías militares, pero con un aspecto algo anticuado. Uno de ellos le registró la cartera en busca de una identificación. Como no tenía nada que ocultar, respondió a todas sus preguntas, aunque nunca parecieron estar contentos con sus respuestas. Para su alivio, finalmente le guiaron por las escaleras y las puertas y le permitieron seguir su camino, esperando que se presentara una queja a su empleador, seguida de una reprimenda, y no teniendo tiempo para llegar al siguiente trabajo, se sintió bastante disgustado y se fue a casa, solo para encontrar que su casa había sido asaltada y saqueada. Denunció el hecho a la policía, que consideró muy inusual que no pareciera haber robado nada. Nunca recibió ninguna queja del trabajo y solo entonces pensó que los dos incidentes estaban relacionados. La noche del 2 de marzo tuve un sueño inquietante. Estaba con un grupo de personas en el campo. Encima de mí había una torre de electricidad y a lo largo de uno de los cables que salían de ella un hombre caminaba como por la cuerda floja. De repente, el hombre resbaló, cayó sobre los cables y se electrocutó. A mi derecha, una mujer joven pasó sollozando histéricamente. «Está muerto, está muerto». Miré a mi izquierda y vi un camino rural bordeado de coches de policía y una ambulancia. Los policías se acercaron a nosotros y nos llevaron uno por uno. Cuando vinieron a llevarme, corrí en busca de un teléfono para llamar a mi padre. Encontré uno, pero no pude comunicarme.
Entonces me desperté. El fin de semana siguiente viajé a Doncaster para visitar a mi padre. A la vuelta tomé un tren de Doncaster a Sheffield y, como siempre, me senté en la parte delantera del primer vagón. Hacía regularmente el mismo viaje, pero esta vez fue diferente. Al mirar por la ventanilla experimenté miedo y tristeza y sentí que nunca volvería a viajar por esa ruta. Llegué a Sheffield sin contratiempos y salí del tren para buscar mi conexión con Manchester. Resultó ser el mismo tren. Tenía unos minutos de espera, así que di un paseo para calmar los nervios. Cuando volví, me crucé con el maquinista sustituto mientras subía a la cabina. Recuerdo que lo miré y sentí pena por él, pero no podía explicar por qué. Fui a subir al vagón delantero, para sentarme delante como de costumbre, pero en el último momento cambié de opinión y me trasladé al tercero. El tren acababa de llegar al lado occidental de los Peninos, a la altura de un pueblo llamado Chinley, cuando chocó de frente con una locomotora que venía en sentido contrario. Afortunadamente, íbamos despacio tras una parada anterior en una señal, pero nuestro conductor murió y hubo muchos heridos, los peores en el vagón delantero. Cuando la noticia de la gravedad llegó a mi vagón, una joven que estaba en el pasillo a mi derecha empezó a llorar y gritó: «¡Ha muerto, el maquinista ha muerto!». Unos minutos más tarde, los servicios de emergencia llegaron por un camino rural que discurre junto a la vía férrea a mi izquierda. Subieron al tren y empezaron a sacar a los heridos uno por uno. Me llevaron al hospital, pero pronto me dieron el alta. Lo primero que pensé fue en llamar a mi padre, pero no pude comunicarme con él porque estaba haciendo llamadas para saber si estaba bien. Acabo de enterarme de una cosa verdaderamente espantosa, y que no creía hasta que la probé por mí mismo. Me lo contó un compañero de trabajo, aficionado a la cocina, que no se asombró en absoluto cuando lo descubrió. Tal vez la mejor manera de experimentar el asombro que yo sentí es probarlo uno mismo, de la siguiente manera. Tomé un trozo de hígado fresco de buen tamaño y colóquelo en la superficie de trabajo de su cocina. Coloca un vaso de leche a 10 a 20 centímetros del hígado, en la misma superficie. Vete a hacer otra cosa durante 45 minutos. A su regreso, observará que el hígado se ha arrastrado una buena distancia hacia la leche, dejando un rastro de líquido. Es como algo sacado de una película de terror. ¿Cómo, en nombre de todo lo que es decente, ocurre esto? Es cierto que puede tener, en términos científicos, algo que ver con las enzimas o lo que sea, pero esto es simplemente evitar la cuestión de cómo se arrastró el hígado. Ahora tengo una sensación de inquietud sobre mis órganos internos. Todos somos colonias de microorganismos, pero nunca se me había ocurrido que algunas partes pudieran ser subcolonias casi autónomas, si es que esa es la explicación, y es la única que se me ocurre. Ha trastornado mi percepción del universo. Si se pusiera cerveza en lugar de leche, ¿se arrastraría el hígado para evitar el daño hepático? Si se coloca cerca de un vaso de leche agria, ¿se revolvería el estómago? ¿Qué atraería o rechazaría a un riñón? ¿O esto es exclusivo de los hígados? ¿Es esta, de hecho, la razón por la que se llaman hígados? Mi colega de trabajo se encogió de hombros ante mi asombro diciendo, simplemente, al hígado le gusta la leche, lo cual es admirablemente asimilable por su parte, pero yo estoy tan intrigado y aturdido como estupefacto y horrorizado. Quiero una respuesta, y la quiero ahora. ¿Alguna respuesta? En junio de 2000, iba conduciendo hacia mi ciudad más cercana, que está a unos 64 kilómetros, cuando tuve que ceder el paso en una intersección para dejar pasar una furgoneta blanca de ventanillas completamente nueva. A través de la ventanilla del pasajero pude ver una rejilla de malla detrás del asiento y, aparte de las ventanas delanteras, el resto de las ventanas estaban tintadas de negro. En la parte delantera estaban sentados el conductor y el pasajero, que podrían haber sido gemelos, ya que ambos llevaban camisas blancas con corbata roja y tenían el pelo oscuro cortado a cepillo. Ambos llevaban el mismo tipo de gafas de sol y no miraban ni a la izquierda ni a la derecha al pasar por el cruce. La furgoneta no llevaba nombres ni logotipos, ni tampoco matrícula. Ciertamente, no había nada demasiado extraño en ello, pero a esta furgoneta blanca le seguían otras 9 furgonetas idénticas espaciadas uniformemente.
No solo las furgonetas parecían clones, sino también los pasajeros y los conductores. Tenía la impresión de estar viendo una película en bucle, y había una sensación extraña en el aire, como la que se siente justo antes de una tormenta eléctrica, solo que el cielo estaba perfectamente despejado y seco. No pude ver la siguiente furgoneta hasta que estuvo allí y pasó por delante de mí. Vivo en las praderas rurales y créeme que puedes ver 20 o 30 millas en cualquier dirección en un momento dado, y no pude ver esas furgonetas hasta que estuvieron casi encima de mí. Bajaron por un viejo camino de tierra y los perdí de vista. En la pequeña ciudad en la que vivo, una furgoneta nueva con extraños en ella sería objeto de conversación e interés, por no hablar de 10 de ellas. Sin embargo, cuando mencioné el incidente e hice algunas averiguaciones, me quedé en blanco. Parece que fui el único que los vio. Aquí ha habido muchos avistamientos aéreos extraños y han aparecido círculos en una zona muy remota, así que tenemos nuestra cuota de extrañeza. En 1985, un negocio que dirigía estaba en una situación financiera muy mala. Me las arreglé para ocultar mis problemas a mis padres, decidido a luchar por mi cuenta y no causarles preocupación. Mi madre me llamó un domingo por la mañana, ofreciéndome dinero en efectivo de forma totalmente inesperada. Rechacé la oferta, pero me dijo, quiero dártelo antes de morir, una afirmación muy extraña viniendo de mi madre, perfectamente sana. Esa tarde fui a casa de mis padres y encontré a mi madre recordando los viejos tiempos, lo que supuso otro extraño cambio en su perspectiva. Salí de la casa a las 2:30 de la tarde, y precisamente una hora después mi madre se levantó de su silla, se desplomó y murió de un ataque al corazón. En la investigación se declaró que había estado perfectamente en forma, sin evidencia de ningún problema cardíaco previo. Después del funeral, 10 días más tarde, volví a casa de mis padres para el velatorio. En la repisa de la chimenea había un reloj de carruaje accionado por 4 rodamientos giratorios. Recuerdo que, cuando era un niño de 4 años, me fascinaba el vaivén del mecanismo del reloj. Nunca se había estropeado ni parado en los 40 años que llevaba en la repisa de la chimenea, hasta el día del funeral. Se detuvo a las 3:30, la hora del funeral y la hora exacta en que había muerto mi madre. Permaneció en las 3:30 durante 5 años hasta que una tarde, sentado con mi padre, me di cuenta de que ahora mostraba las 10. Se lo comenté a mi padre, que me dijo que lo había limpiado esa mañana y que debía de haber liberado el mecanismo atascado. Sin embargo, ya no se movía. A la mañana siguiente, mi padre se fue de compras, se cayó y murió de un ataque al corazón a las 10 de la mañana. El reloj está ahora en mi casa y nunca se ha movido desde entonces. Trabajaba en la planta de ginecología para mujeres. Una joven enfermera trabajaba en el turno de 11 a 7 en el hospital. Un día se descubrió que la enfermera estaba robando la medicación para el dolor de su paciente. Después de la rehabilitación, la enfermera volvió a trabajar. Una noche, poco después, encontraron a la enfermera sin respuesta y con una aguja colgando del brazo en una habitación vacía. Llamaron a un código azul pero la enfermera murió. En la habitación donde murió la enfermera empezó a ocurrir algo extraño. La luz de llamada de la habitación se encendía sola. Cuando la enfermera del mostrador hablaba por el intercomunicador y preguntaba al paciente qué era lo que necesitaba, la respuesta era no he llamado a nadie. Al cabo de un tiempo, los pacientes se quejaban de que una enfermera les despertaba por la noche y les preguntaba si necesitaban analgésicos. A menudo se les molestaba hasta que solicitaban la intervención. Muchos contaron a sus médicos sus experiencias. Los pacientes y algunos médicos se enteraron de la existencia de la habitación encantada. Los pacientes se negaban a estar en la habitación. Algunos médicos pidieron al personal que no pusiera a sus pacientes en esa habitación. Una noche trabajé en la planta y contesté a la luz de esa habitación y, como era de esperar, nadie dijo nada. En ese momento era difícil que algún paciente descansara en esa habitación en particular. Así que la habitación estaba bloqueada y no se admitía a nadie en ella. Miré a mi alrededor confundido acerca de por qué la luz de llamada se encendió allí. Finalmente alguien me explicó lo que pasó en la habitación. Siendo sensible al mundo de los espíritus, ya había captado algunas vibraciones negativas cuando pasé por la habitación. Me mantuve alejado de ese piso todo lo posible.
Este suceso ocurrió alrededor de 1981 y yo tendría 11 años. Mi prima menor, Katie, también estaba visitando a nuestros abuelos y pasando la noche. Estábamos en una habitación del piso superior de la casa de campo, que estaba situada justo en el centro de una granja de 100 acres. Justo al lado de la casa, al este, estaba lo que yo llamaba el viejo camino de los tractores. He oído referirse a este tipo de camino como un camino de dos surcos. La ventana de mi habitación en el piso superior daba a este viejo camino de labranza que probablemente estaba en uso incluso antes de que se construyera la antigua granja. Justo al lado de la casa había una pila de madera apilada y luego un camino de hierba de 4 pies de ancho. Al otro lado estaba el jardín de nuestra abuela, de 4 metros de ancho, que corría paralelo al viejo camino. Así que incluso en la oscuridad podía ver fácilmente la carretera, ya que estaba tan cerca de la casa. En el lado opuesto de la carretera había un enorme campo de maíz de 35 acres, que en aquella época medía fácilmente entre metro y medio de altura. Era una cálida tarde de verano y se suponía que a esa hora ya estaríamos durmiendo, pero estuvimos hablando de música y de nuestros grupos favoritos. Siendo canadiense, a ella le gustaba naturalmente la banda Rush. Mi primo y yo empezamos a oír una conversación lejana entre al menos 2 personas que procedía sin duda del exterior. También pudimos oír débilmente los pasos en el camino de tierra de 2 carriles. A medida que la conversación se acercaba, los pasos también se hacían más fuertes. Nos arrodillamos lentamente junto a la ventana abierta y escuchamos. Eran probablemente las 11 de la noche o así y nuestros ojos ya estaban bien adaptados a la oscuridad y podríamos ver fácilmente lo que ocurría justo debajo de la ventana. La conversación y los pasos se hicieron gradualmente más fuertes y supimos con seguridad que pronto veríamos quién estaba invadiendo nuestras tierras. Tal vez nuestra abuela también lo oyera y apareciera con la escopeta del abuelo, como había hecho muchas veces antes, cuando pensaba que había una amenaza para nuestra propiedad. La abuela no bromeaba y una vez agarró un enorme cuchillo y me dijo que fuera a buscar el cargador frontal. Cuando volví, ya había destripado una vaca y la tenía lista para colgarla del cargador. Esta vez la abuela no apareció para salvar la noche. La conversación y los pasos se hicieron gradualmente más y más fuertes, luego sin que mi primo o yo viéramos nada, se hicieron lentamente más y más silenciosos y finalmente se detuvieron. No había ninguna posibilidad de que este paseo y esta conversación tuvieran lugar en el campo de maíz porque no oímos el sonido familiar e inconfundible de al menos 2 personas abriéndose paso por un campo de maíz alto. También debo añadir que no vimos ninguna linterna o farol, solo oímos la conversación y los pasos. No recuerdo de qué trataba la conversación y no estoy seguro de que la conversación fuera comprensible en absoluto. Nunca vimos nada ni a nadie. Esto probablemente ocurrió en el transcurso de 2 minutos más o menos, pero he pasado cientos, si no miles, de horas pensando en esta cálida noche de campo y en lo que pudimos oír, pero no ver. No puedo explicar este evento y solo puedo describirlo como mi primera de muchas experiencias paranormales, incluyendo una aparición de cuerpo entero. Formar parte de la comunidad médica me ha dado la oportunidad de evaluar patrones en todas las etapas de la vida de las personas, incluyendo patrones que vemos al final de la vida. Algunos de ustedes que trabajan en hospitales, o tienen seres queridos que trabajan en hospitales, o han estado cerca de sus seres queridos mientras tomaban sus últimos respiros y la transición a lo gran desconocido, puede haber oído hablar de lo que voy a describir. Hay un fenómeno particular que le ocurre a la gente en esos últimos momentos, y me refiero a la aparición de niños corriendo alrededor de su lecho de muerte o justo fuera de su habitación. Esto se debe diferenciar al fenómeno de los cerrados que han pasado de visita en días anteriores a su muerte. Esto es diferente. Esto ocurre horas, si no minutos, antes de su muerte. Lo experimento con mayor frecuencia cuando trabajo en la unidad de cuidados intensivos, donde la gente está muy enferma. Lo que la mayoría de los pacientes describen son niños alegres, que corren alrededor de sus camas de manera juguetona, riéndose o simplemente jugando. La mayoría de los pacientes suelen responder llamando a la enfermera y preguntando quiénes son estos niños que corretean por ahí, dónde están sus padres y asustándolos mucho si son enfermeras nuevas.
Si se trata de enfermeras con experiencia, saben que el momento del final está a punto de llegar y se comunican rápidamente con nosotros, los médicos, para hacernos saber que debemos estar preparados. La literatura suele atribuir este fenómeno a la falta de oxígeno en el cerebro o a los cambios neuroquímicos que se producen en el proceso de muerte y agonía. Pero el patrón es muy reconocible y la experiencia es muy similar en todas las culturas y edades. Casi todos los hospitales tienen una historia sobre estos niños y si usted entra en el campo de la medicina, la enfermería o cualquier otra profesión relacionada con la salud, seguramente escuchará estas historias. Así que, si estás haciendo las rondas en la unidad de cuidados intensivos, a última hora de la noche y oyes algunas risitas o pequeños pies corriendo por los pasillos, prepárate porque la llamada de código verde o código rojo está a punto de sonar, en el sistema de megafonía.